Hola, bienvenidos a Aquí América, el programa de France 24 para revisar todas las noticias e historias de nuestro continente. Esto es lo que vamos a ver hoy. Los salvadoreños van a las urnas para elegir presidente. Entre los candidatos está el actual mandatario Nayib Bukele. A su popularidad y a la maquinaria del Estado se enfrenta una oposición dividida y con pocos recursos, lo que deja poco espacio para sorpresas. Los bloqueos en Bolivia generan desabastecimiento de productos básicos y de combustibles y pérdidas de casi 700 millones de dólares. Los seguidores de Evo Morales cerraron las principales vías del país para exigir la renuncia de los magistrados que no permitieron al expresidente volver a aspirar a la reelección. Y el juicio contra Donald Trump por sus intentos de revertir los resultados de las elecciones de 2020 en Washington, D.C., salió del calendario judicial de marzo. Esto se produce mientras avanza la contienda por la nominación republicana y aumenta la expectativa sobre cuándo un tribunal de apelaciones decidirá si el expresidente tiene inmunidad en procesos penales. Y vamos de inmediato a El Salvador para nuestra historia principal. El controvertido Nayib Bukele aspira a la reelección y se encamina previsiblemente a ganarla, a pesar de que su candidatura es ilegal, pues la Constitución establece que no puede aspirar a la presidencia quien haya ocupado el cargo en los 6 meses anteriores. Para poder hacerlo, Bukele pidió una licencia y dejó a cargo a su secretaria, quien desde luego, al ser su subalterna, sigue sus órdenes. Pese a esto, Bukele es uno de los presidentes más populares de América Latina, gracias a la disminución de la tasa de homicidios que logró con su política de mano dura contra las pandillas o maras. Imágenes como esta han sido replicadas por mandatarios regionales para mostrar sus logros en materia de seguridad. Son personas que han sido detenidas bajo el régimen de estado de excepción. Esta es una medida que limita los derechos constitucionales y que fue implementada por Bukele en marzo de 2022, justamente con el argumento de disminuir la tasa de asesinatos en el país centroamericano, que era una de las más altas del mundo para un país que no está en guerra. En 2015 esta tasa llegó a ser de 103 asesinatos por cada 100.000 habitantes, pero tenía una tendencia a la baja incluso antes de que Bukele llegara al poder, de acuerdo con cifras oficiales. Bukele asumió la presidencia en 2019, cuando El Salvador tenía 38 homicidios por cada 100.000 habitantes. El país cerró 2023 con una tasa de 2.4 homicidios, la más baja de su historia. Bukele ha arrestado a más de 70.000 personas bajo el régimen de estado de excepción, que asegura son pandilleros. Sin embargo, familiares de personas detenidas han denunciado que algunos de ellos no tenían vínculos con las maras. Y él no tiene tatuajes ni nada, o sea, no era una persona, un jornalero. Él trabajaba en el campo. Él no andaba metido en eso, o sea, si mis hijos siempre pasaban tiempo con él. Y ante el inminente nuevo mandato no solo preocupan las violaciones a los derechos humanos, sino su acumulación del poder. En 2021, el Congreso de mayoría oficialista destituyó a 5 jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, dejándolos sin contrapeso. Fue justo esta movida política la que le permitió conseguir la aprobación de su licencia y su aspiración a la reelección. Una elección en la que tiene 5 contrincantes, una oposición dividida que le deja prácticamente la vía libre. Estos son los candidatos: Manuel Flores, del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional; Joel Sánchez, empresario de 55 años que va por el partido Arena; Luis Parada, un militar retirado que compite por Nuestro Tiempo; Javier Renderos, un médico de 60 años que va por la Fuerza Solidaria; y la única mujer es Marina Murillo, de la Fraternidad Patriótica Salvadoreña. Y desde luego Bukele ha hecho de la reducción de la inseguridad su bandera, dejando de lado todo lo demás. Sin embargo, hay otras promesas que no ha cumplido, como la que lo hizo popular en todo el mundo, Bitcoin City. Veamos. Cuando Nayib Bukele anunció en noviembre de 2021 la construcción de Bitcoin City, la primera ciudad del mundo cuya moneda oficial sería esa, Corbin Keegan dejó su vida en Chicago y se mudó a El Salvador. Número 1. Bukele explicó en ese entonces en inglés que la ciudad sería construida en las faldas del volcán Conchagua, cuya energía se usaría para alimentar los computadores que minan Bitcoin. Hasta allí llegó El Gringo, como lo llaman los lugareños, a Playa Blanca, 200 kilómetros al este de San Salvador. Hoy, de la Bitcoin City no hay ni un ladrillo.
Creo que va a pasar, así que me quedo. No me preocupa, ¿saben? Estoy observando. Seguiré observando en todos lados, pero aquí va a pasar. En Chicago, Keegan no tenía un trabajo fijo y aquí sale un día en una lancha a pescar en alta mar y otro ayuda a podar. Vive con una familia de pescadores y recibe pagos simbólicos por sus labores. Entonces me dijo que si le podíamos dar nosotros acá. Y perfecto, le dije yo que estaba bien. Pues ya fue cuando él hizo su cuartito acá, se pasó para acá y ya él después ya los puso amor como familia. Él dice que nosotros ya somos su familia. Según una encuesta de la Universidad Centroamericana, el Bitcoin no es popular entre los salvadoreños. El 88% no la usó en 2022. Bukele promete financiar la construcción de la ciudad con los fondos que obtenga del canje de las reservas del país en Bitcoin, que pretende realizar en el primer trimestre de 2024. El precio del Bitcoin fluctuó entre $16.000 a $45.000 en 2023. Cambiamos de tema y nos vamos a Bolivia, donde los seguidores de Evo Morales están protestando contra la inhabilitación del expresidente para aspirar a la reelección. Un reclamo que extienden al gobierno de Luis Arce, quien era cercano a Evo, pues de hecho fue quien impulsó su candidatura, pero que después se distanció de él. Los bloqueos en las vías principales ya generan problemas de abastecimiento. Les contamos más en el siguiente informe. ¿Qué queremos, compañeros? ¿Cuándo? ¡Ahora! Crucificados, seguidores de Evo Morales protestan en Cochabamba. Esta simulación es una de las medidas de fuerza con la que exigen la dimisión de los magistrados del Tribunal Constitucional, que declararon ilegal que el expresidente aspirase a una nueva reelección en 2025. Realmente ellos están queriendo hacer pues una dictadura, porque eso es lo que se está viviendo acá en Bolivia, una dictadura judicial. En diciembre, el Tribunal Constitucional argumentó que la reelección indefinida no es un derecho humano, como sí señaló en otra sentencia de 2017. La Corte, afín al gobierno de Luis Arce, otrora aliado de Morales, argumentó que el exmandatario ya ejerció los 2 mandatos que permite la Constitución. Tras reformar la Carta Magna y a pesar de que perdió un referendo en el que preguntaba sobre su reelección en 2016, Morales ocupó la presidencia entre 2006 y 2019, cuando se vio forzado a renunciar en medio de denuncias de supuesto fraude electoral para un nuevo mandato. Estoy renunciando. ¡Que viva el bloqueo nacional! ¡Que viva! En otro punto del país, los seguidores de Evo bloquean las vías, generando desabastecimiento de productos básicos y de combustible. El gobierno estimó las pérdidas en casi $700 millones. Mientras que los seguidores de Morales, entre los que se encuentra el poderoso gremio cocalero, dicen que se mantendrán en las carreteras hasta que se convoque a elecciones para designar un nuevo tribunal constitucional. Los magistrados prorrogaron sus propios mandatos ante la falta de un acuerdo en el Congreso para llamar a comicios judiciales en 2023. Si hoy día no se aprueban, declaro nuevamente de que el día lunes nos obligan a tomar la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, haciéndonos respetar con aquellos diputados y senadores que no están trabajando con su pueblo y que están mintiendo y solamente están actuando como payasos en los diferentes eventos. Algunos analistas creen que Morales busca que una nueva corte conformada por magistrados afines reviva sus aspiraciones presidenciales. Se cumplieron 25 años de que Hugo Chávez llegara al poder en Venezuela. Tras ganar las elecciones de 1998, el 2 de febrero de 1999 empezó lo que se conoce como la Revolución Bolivariana. Chávez, quien se convirtió en el líder de izquierda de América Latina, murió en 2013, pero el chavismo sigue vivo y su heredero es Nicolás Maduro. Amado por algunos por sus programas sociales que le hicieron ser venerado como un dios y criticado por defensores de la democracia por sus prácticas autoritarias, como modificar la Constitución para mantenerse en el cargo. Estos sistemas se terminan sosteniendo haciendo a la gente dependiente del gobierno, haciendo que la gente para todo, para educarse, para vivir, para tener salud, para lograr cualquier cosa, incluso para tener trabajo, dependan del gobierno. Y como cada semana les traemos el resumen de la campaña a la presidencia de Estados Unidos. Los demócratas emiten su primer voto de 2024 en Carolina del Sur. Si bien se da por hecho que el presidente Joe Biden va a ser el candidato de los demócratas, la elección sirve como un termómetro de cara a los comicios de noviembre. Factores como su edad, la promesa no cumplida de condonar la deuda estudiantil y la desconexión con los afroestadounidenses podría pasarle factura.
Es en este grupo en el que se enfoca su campaña, con la vicepresidenta Kamala Harris haciendo múltiples visitas a ese estado este año. Y aquí, por lo tanto, hago una pregunta que creo que el Dr. Martin Luther King se haría hoy, en 2024. ¿Dónde está Estados Unidos en la lucha por la libertad? ¿Cómo estamos? Como vicepresidenta de Estados Unidos, diría que en este momento la libertad está bajo amenaza. De hecho, estamos viendo un ataque completo, duro, contra nuestras libertades ganadas. Del lado republicano, el expresidente Donald Trump se enfrenta a Nikki Haley por la nominación, pero la primaria de los republicanos es el 24 de febrero. Trump es el favorito y la elección en Carolina del Sur puede ser definitiva para Haley, pues es su estado natal y donde fue gobernadora. Tras haber perdido en Iowa y en New Hampshire, una nueva derrota sería difícil de explicar a sus donantes. Por más de que el presidente siga enredado en múltiples líos judiciales, no ha minado su popularidad. Entre tanto, justamente el juicio por la interferencia electoral en Washington, D.C., uno de los más esperados, pues revisa el papel de Trump en el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, está en suspenso. Su fecha de inicio había sido fijada para el 4 de marzo, pero esta semana fue divulgado el calendario judicial y la diligencia no aparece en él, ya que se encuentra pendiente la definición por parte de la Corte Suprema sobre si puede ser procesado penalmente o si tiene inmunidad por haber estado en la Casa Blanca cuando cometió el delito. Haley es la favorita entre los republicanos moderados, es por esto que aún no se ha retirado de la contienda. Según una encuesta de la cadena estadounidense CNN, si las elecciones fueran hoy, en un escenario hipotético entre Haley y Biden, la republicana obtendría el 52% de los votos frente al 39% de Biden. Mientras que en una revancha o rematch, como se conoce en inglés, Biden versus Trump, el magnate ganaría con 49% de los votos frente al 45% del actual mandatario. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. Laura Tovar y Luis Fernando Montes estuvieron a cargo de la producción. Pueden ver este programa y los anteriores en france24.com. Y por favor, envíenme sus comentarios a la dirección que ven en su pantalla. Sigan en sintonía.